El siguiente programa de opinión contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. A partir de este momento, estamos contigo. Contigo unidos. Contigo y tus problemas. RCR presenta Contigo, María Corina Machado. En RCR, contigo, María Corina Machado. María Corina. El momento llegó, Venezuela se unió, luchemos por la libertad. María Corina. Venezuela, Dios nos bendiga, es un placer como siempre cada martes compartir estos minutos con ustedes, hoy 23 de julio del año 2019. En la dirección general de nuestra estación, Jaime Nestares, en la gerencia de producción, Wilitza Arcaya, en la producción de nuestro programa semanal, Catherine Manzano, Justo Navarro, Jennifer Ávila y María Alexandra Noguera. Y yo te volví a decir mal tu apellido, disculpa. Nogales, yo tengo que escribir esto bien. Y en el control, César González, como siempre. Agradezco a Euler Guillén, como cada semana, por habernos regalado esta música espectacular. Y como siempre, pueden comunicarse por nosotros, por nuestras redes sociales. Ya estamos conectados en Facebook Live, en Instagram y en Periscope, ¿verdad, muchachas? Ya estamos en Periscope también, así que pueden comunicarse con nosotros también por el Twitter de RCR, @750, @RCR750, María Corina Ya, @20 Venezuela y @prensa MCM. Hoy vamos a tener unos invitados muy especiales tocando un tema que es fundamental, medular para todos los venezolanos. Tiene que ver Venezuela y el petróleo, su historia, su situación, su futuro, el futuro energético que tenemos por delante si hacemos las cosas bien y podemos revisitar los momentos cruciales de nuestra historia petrolera y ver qué fueron aciertos, dónde hubo errores históricos y entender la magnitud de la ruptura histórica que se requiere para poder salir de un hueco oscuro donde cada día que pasa perdemos posiciones competitivas con otros países petroleros del mundo, donde hay una ventana de oportunidad que se nos cierra con un costo de oportunidad, es decir, lo que podría ingresar a Venezuela como desarrollo producto del trabajo, la apertura a los mercados, la inversión privada, si empezamos a hacer las cosas bien. ¿Qué significa eso en este momento? Y sobre todo después de que Venezuela acaba de pasar otra vez por 24 horas de oscuridad prácticamente en la totalidad de nuestro país, un sexto apagón nacional, algo que era inconcebible cuando nosotros crecimos, cuando éramos chiquitos, era inconcebible, y lo era también hasta hace 10 años pensar que Venezuela se apagara completa, toda. Este país, que no solamente es uno de los que tiene el mayor potencial de generación hidráulica en el Alto y Bajo Caroní del mundo, como también es uno de los países, ahora vamos a discutir si es o no el que tiene las mayores reservas petroleras del mundo, pero en todo caso es inconcebible que Venezuela esté a oscuras, Venezuela sin gas, Venezuela sin gasolina, Venezuela sin transporte. ¿De dónde vino esta oscuridad y esta destrucción? Pero sobre todo unas lecciones que tienen que ser para siempre. ¿A dónde nos llevan? Y donde está claro que nos llevan es precisamente en el camino contrario a lo que está ocurriendo esta semana aquí en nuestro país, porque dentro de dos días se reúne en Venezuela el Foro de Sao Paulo, una organización con fuertes vínculos de orden ideológico, de la izquierda, desde la extrema izquierda hasta, digamos, versiones que se llaman moderadas, pero además con vínculos cada vez más claros con el crimen y con el crimen organizado mundial. Hace unas semanas el señor Diosdado Cabello se fue a
a La Habana, se reunió con Raúl Castro, se reunió con Díaz-Canel y fue a decir que él era el organizador de esta cumbre del Foro de Sao Paulo, esta reunión del Foro de Sao Paulo en Venezuela, que por vez número 25 se reúne en Caracas y donde ellos han dicho que vienen más de 800 personas de distintos partidos y organizaciones de izquierda que pasan a la ofensiva. Y entre otras cosas aprovechando dinámicas que reflejan debilidad, contradicción en la lucha contra el régimen venezolano, como estas conversaciones, diálogos o negociaciones, como las quieran llamar, que tienen lugar, no sé si es en Barbados, en Noruega o donde sea. Aprovechando esa contradicción y la debilidad que ello transmite, el régimen del Foro de Sao Paulo pasa a la ofensiva, a respaldar el régimen de Maduro, a avanzar en la desestabilización de Colombia, a buscar la reelección de Cristina Kirchner y la derrota de Macri. Quieren provocar desestabilización en Brasil también, consolidar lo que representa el gobierno de López Obrador, buscar una nueva reelección ilegal de Evo Morales, es decir, los tentáculos se buscan fortalecer nuevamente en este hemisferio. Por eso, un grupo enorme de líderes y organizaciones democráticas y que defienden la libertad en Venezuela y alrededor de nuestro hemisferio han elevado sus voces suscribiendo un comunicado. Entre ellas está la Red Liberal de América Latina, RELIAL, está la Fundación Libertad y desde luego líderes como Tuto Quiroga, el expresidente Pastrana, Antonio Ledesma y aquí en Venezuela la plataforma Soy Venezuela y el partido 20 Venezuela, en los cuales yo me honro formar parte. Este comunicado dice lo siguiente: el 25 encuentro del Foro de Sao Paulo y el futuro de América. La grave crisis humanitaria que atraviesa Venezuela amenaza con expandirse por toda la región. 4 millones de venezolanos se han visto forzados a emigrar y se estima que otros 4 se sumarán al éxodo en los próximos meses, lo cual, sin duda, afectará severamente la economía de los países vecinos. Dentro de este contexto, se realizará en Caracas el 25 Foro de Sao Paulo, organización creada en 1990 por el Partido Comunista de Cuba y el Partido de los Trabajadores de Brasil, en respuesta al derrumbe del comunismo de la ex Unión Soviética. La página electrónica del Foro de Sao Paulo adelanta que los 800 delegados de 120 partidos provenientes de 25 países irán a Caracas a respaldar la revolución bolivariana y a fortalecer la imagen de Nicolás Maduro y no a buscar soluciones a la crisis que experimenta Venezuela. Resulta preocupante que el Foro de Sao Paulo pretenda respaldar el modelo venezolano cuando evidentemente este ha sido un enorme fracaso, el cual se expresa en diversos males, entre ellos hiperinflación, escasez, hambre, enfermedades, caos generalizado y, por si fuera poco, el crecimiento de las mafias del narcotráfico, el tráfico de armas y el saqueo de los recursos mineros. A estos males se añaden los nexos con la guerrilla colombiana, el fundamentalismo islámico, el castrocomunismo cubano y los regímenes totalitarios ajenos a nuestro hemisferio. Algunos de los partidos integrantes del Foro de Sao Paulo son organizaciones de izquierda con una comprobada trayectoria democrática en sus respectivos países, y nos alarma que con su presencia vayan a avalar a individuos y partidos que evidencian un comportamiento despótico y que violan los derechos humanos. El propio régimen de Maduro ha sido acusado por 6 gobiernos ante la Corte Penal Internacional por perpetrar delitos de lesa humanidad. Por estos motivos, hacemos un llamado a las fuerzas democráticas de América a mantenerse vigilantes ante el 25 encuentro del Foro de Sao Paulo, porque lo que necesita el pueblo venezolano para solucionar su crisis es un cambio urgente de sistema y no la continuidad del mismo. Además, nos preocupa que quienes viajan a Caracas a respaldar a Maduro pretendan repetir la terrible experiencia venezolana en el resto de Latinoamérica. Pese a las amenazas y a los peligros, queremos expresar nuestra confianza en el futuro y nuestro deseo sincero de colaborar en la solución de la crisis venezolana, la cual debe estar enmarcada en el retorno a las libertades y a la democracia. Nuestra meta es cumplir el sueño bolivariano de la integración latinoamericana, aprovechando nuestras raíces históricas comunes y prácticamente un mismo idioma. Sin embargo, la integración debe estar fundamentada en principios y valores de nuestra civilización occidental, es decir, la dignidad del ser humano,
el derecho a la libertad y los preceptos democráticos y el progreso de la sociedad. Caracas, en nuestro caso Caracas, julio de 2019, suscrito por organizaciones y líderes de Iberoamérica. Amigos, vamos a una brevísima pausa. Al regreso, lo que les prometimos. Vamos a estar hablando nada más y nada menos que con dos grandes conocedores de la energía, específicamente el petróleo, en Venezuela y en el mundo. Son dos venezolanos de una trayectoria intachable en el trabajo en la industria petrolera. Ellos dicen que 2 generaciones, pero nos hemos unido en este conocimiento que aceleradamente han adquirido y aportado, porque son talentos que además ha ido a contribuir, debo decirlo, alrededor del mundo en el desarrollo de la industria petrolera global. Y hoy están aquí con nosotros, no solo para entender qué son estos 100 años de historia petrolera que ya vamos a cumplir en Venezuela, pero lo más importante, los 30 que tenemos por delante y cómo tenemos que fajarnos y rápido para no perder esa oportunidad y revertir tanto daño que este régimen comunista mafioso del chavismo-madurismo le ha hecho a nuestro país. Vamos a una brevísima pausa y regresamos ya con Evanán Romero y Abdela Vitravi para discutir de este tema apasionante y medular en la vida de los venezolanos. Ya volvemos contigo. Usted escucha Contigo, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. En Ávila Gallery tenemos los más hermosos vitrales para embellecer tu casa, locales comerciales, oficina y todos tus espacios. Elaborados por nuestro artista exclusivo Javier Illarramendi. Abstractos, ávilas, lámparas Tiffany's y todo en vitrales. Síguenos en Instagram por @AvilaGallery1 o llámanos al 0414-127-4060. Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. En la avenida Páez del Paraíso se encuentra Tu Cocada Express. Te invitamos a que pruebes la mejor cocada de toda Caracas, con los toppings favoritos. Además, helados, dulces, aceite y agua de coco. Síguenos, @Tu Cocada Express, frente al Parque Naciones Unidas del Paraíso. Tu Cocada Express El Paraíso, como tú la quieras. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan, solo por RCR 750 AM. Aquí estamos, amigos, de regreso contigo y como les decía, un programa sumamente especial porque los venezolanos tenemos que revisar nuestra relación con el petróleo y reinventarla. Han habido muchos mitos que han arrastrado errores costosísimos. Pero así como tenemos que mirar para atrás para aprender, también tenemos que mirar para adelante para decir aquí hay un camino, aquí hay una ruta, que implica obviamente rupturas de paradigmas profundos. Y eso es lo primero que tenemos que entender. Aquí el Estado paternalista se acabó. El Estado populista y la política que se basa en las mentiras y en los engaños mutuos tiene que terminarse. El clientelismo que vive del populismo y que es una sociedad de privilegios donde para ti hay, si conoces al ministro, al gobernador, al presidente y te dan unos beneficios que no permite la competencia libre, franca, tiene que erradicarse. Al igual que, desde luego, el socialismo y la visión de que el Estado puede hacer las cosas mejor que tú y tomar las decisiones por ti. No más crimen, no más corrupción, no más privilegios, no más socialismo. Ahora, ¿qué significa esto en materia del petróleo y la industria energética en general? Tenemos dos invitados de lujo. Evanán Romero, ingeniero petrolero, ha planificado, diseñado estrategias, ha estado metido hasta los tuétanos en el último rincón de Venezuela,
en temas operativos, coordinó gerencia, supervisión y desarrollo de múltiples estudios. Empezó en 1962 en Shell, ¿verdad, Evanán? Se dice fácil. Algunos no habíamos nacido por aquí. Y bueno, hoy en día, bueno, llegaste a ser viceministro entre el 96 y el 98, viceministro de Energía. Director de PDVSA. Y director de PDVSA. Fundador de ITV. Y fundador. Acércate un poquito. Evanán, por ¿tú favor. quieres que te... Pero además hoy, como fuiste parte de ese grupo talentosísimo de venezolanos expulsados por Chávez por diversos mecanismos y en distintos momentos, pero lo fue sacando todo el que era talentoso e íntegro. Eres asesor de múltiples empresas transnacionales y un hombre respetadísimo dentro y fuera del país. Tenemos también, y bueno, y tú vives, yo no puedo decir dónde tú vives porque estoy dando la vuelta al mundo. Yo cada vez que te escribo estás en un continente distinto, Evanán. Ok, buscando a Dios. Abdel Abitravi, ingeniero de petróleo también, comenzó en PDVSA en el 1990. Así es. Te formaste allí como miles y miles de venezolanos en una empresa competitiva, que además era reconocida mundialmente por sus estándares de calidad, operaciones, etcétera. Pero como tantos miles de venezolanos, fuiste expulsado y hoy vives en Arabia Saudita, ¿correcto? Así es, así es. Y estás allí asesorando varias empresas, así es. Digamos, transnacionales del Medio Oriente y otros. Ok. ¿Por dónde arrancamos con ustedes? Porque no podemos entrar de una a dónde estamos hoy, lo que viene, sin revisar rápidamente, como tú decías, Evanán. Sí. En el año 21, en el 2021 se cumplen 100 años de que Venezuela comenzó su historia petrolera con el Barroso II. Es correcto. En primer lugar, María Corina, gracias. Estoy muy honrado de acompañarte aquí en tu programa semanal y poder conversar y darle algún recuento histórico sobre esta sustancia tan asociada a la historia de Venezuela al público en general, para que entendamos qué nos pasó, qué pudimos haber hecho, dónde estuvo la equivocación. Y no solamente por una cuestión cronológica, sino para que ahora, cuando estamos a punto de hacer un nuevo resurgimiento hacia la democracia muy pronto, enmendemos el camino y continuemos apoyando el uso de esta sustancia para reactivar la economía del país y darle una oportunidad nueva a las generaciones que aún están por incorporarse a la economía del país. 100 años, ¿cómo fue eso? Okay. Vámonos una gráfica, ¿cómo fue eso de repente? 100 años. Porque bueno, realmente empezó antes, recordemos que habían Sí, algunas pequeñas iniciativas privadas en el Táchira, Sí, etcétera, pero la gente marca la petrólea del Táchira a fines del siglo XX, de XIX. el reventón del Barroso. Y habrá algunos colegas que me dicen, Banán se equivocó, no fue el 21, fue el 14 con el Sumaque. No, en mi opinión fue el año 1921 cuando se está perforando un pozo en las afueras de la ciudad de Cabima, en la zona de Las Rosas, donde se salió de control, cosa que era muy común en aquella época, no había la tecnología de hoy, y aquí se produjo el llamado reventón del Barroso número 2. Y ese reventón fue de tal magnitud que lo vieron especulando en Nueva York, en Londres, en Ámsterdam. Por donde sí lo vieron fue en Maracaibo. En Maracaibo se observaba que se levantó más de 100 metros. El hecho que se haya levantado más de 100 metros a estos grupos técnicos que estaban en esa actividad les indicó Aquí hay algo que ahí grande. había un gigante petrolero que podía levantarse del subsuelo y llegar a la atmósfera hasta 100 metros. Y allí definitivamente comenzó Venezuela a ser el objeto del interés y de desplegar recursos por parte de la comunidad petrolera internacional, que bien, hace 100 años, pero ya existía, ya estaba conformada. Y rápidamente Venezuela se fue convirtiendo en un destino de inversión de empresas transnacionales. Sí, aun cuando básicamente habían dos corrientes, una la manejaba la parte europea, dirigida por la Royal Dutch Shell, que era un consorcio holandés e inglés, y por la parte norteamericana, el grupo que hoy día se conoce como la Exxon, que en aquella época era la Creole y sus antecesoras, la Lago Petróleo, en fin. Pero lo importante es que el mundo se da cuenta que Venezuela es una tierra, digamos, preñada de ese hidrocarburo, que ya era la sustancia que estaba manejando el mundo. Era la sustancia que
ya había reemplazado el aceite de ballena para la iluminación en las grandes ciudades, hasta en Maracaibo ya había el querosén, y ya estaba reemplazando el carbón en los barcos desde la Primera Guerra Mundial. El señor Winston Churchill reemplazó el carbón por el residual o el fuel oil que venía del petróleo, y ya se le estaba colocando aquellos coches que había inventado el señor Henry Ford. O sea, ahí es donde, verdad, ese mundo industrial está en pleno auge, y ven que este país o esta región pobre en el trópico, palúdica, analfabeta, manejada por un tirano a su antojo, estaba preñada de ese hidrocarburo. Y fueron 53 años hasta el 75, 54 años donde hubo una creciente... Sí. Ahora, ¿cómo fue la incorporación de Venezuela y del venezolano, además de la sustancia de la naturaleza, que era lo que técnicamente se habla de un enclave, porque eran grupos multinacionales, extranjeros, que llegaban con su tecnología, su conocimiento, su geología, sus recursos, sus equipos? Y el venezolano lo que inicialmente se incorporó era dar su músculo, su sudor, su actividad motora como obreros. Vinieron muchos de Margarita que sabían operar en el lago Maracaibo, muchos andinos, muchos orientales. Pero el venezolano con su talento comienza a incorporarse ya a raíz de la Segunda Guerra Mundial, cuando aquellos primeros ingenieros que no eran petroleros fueron reconvertidos, reciclados de civiles y mecánicos a petróleo en la Universidad Norteamericana. Hay un hito tremendamente, digamos, polémico en nuestra historia reciente, que fue la llamada la reversión en el año 75, cuando se decide que las empresas transnacionales pues tienen que vender sus activos y todas las operaciones pasan a ser ejecutadas por el gobierno venezolano, pasan a ser parte de la nación, de la República. ¿Cómo ves tú ese momento? ¿Por cómo llegamos allí? Y visto hoy, hay muchas veces que dice, bueno, qué fácil es verlo para atrás, pero ¿cómo vemos hoy lo que significó esa decisión, que de hecho se adelantó y va a ser unos años posterior? Claro, mi tarea hoy es resaltar aquellos cruces de caminos, aquellas oportunidades en las cuales pudimos tomar otras decisiones y no las tomamos. Pero antes de llegar a la de la reversión, porque me está haciendo el fast forward porque nos quedan 5 minutos y hay que hablar del futuro. Hubo dos acontecimientos que fueron positivos. El año 43, cuando se pasa la ley de hidrocarburos, que duró más de 70 años, fue positiva cuando el gobierno de Medina. Y hubo otra que no fue tanto, pero que hubo un gran debate, que fue el 60, cuando Acción Democrática está en el poder y dice no más concesiones, y se ya enfila el país hacia un proceso que en el 43 se había definido en la nueva ley, de que todos esos contratos y concesiones durarían 40 años, y se aproxima el año 1983, que era legalmente la reversión del 85% de esos contratos, excepto los de Pérez Jiménez en los 50. Entonces ahí llegamos a un cruce de camino con la guerra del Yom Kippur, entre la invasión de Egipto hacia Israel y todo ese grupo de países árabes, y viene el embargo petrolero, los precios se disparan, se van hacia las nubes, el Tesoro Nacional es inundado de dinero que no habíamos utilizado, y allí comienza, a mi juicio y de mucha gente que ha estudiado ese fenómeno, la destrucción de Venezuela, porque en vez de haber escogido otra ruta que pudo haber sido, era muy difícil por cuanto eso fue un movimiento universal mundial, de los productores de petróleo, de tomar el control de sus propios recursos, de sus propios yacimientos y sus campos, prácticamente desde Indonesia al Golfo Pérsico, y en Venezuela, que ya la tenía cerca, estaba en años, ya estábamos preparándonos para la reversión, pues sencillamente adelantamos el proceso. Bueno, entre otras cosas también se dice que como las empresas sabían que iban a tener que entregar esas operaciones, bueno, entonces las inversiones bajaron, entonces en esos años había unos incentivos perversos para que las empresas transnacionales no invirtieran más en el país. Indudablemente, y se habilitaron fórmulas de depreciación acelerada para que no se detuviera, pero llegamos al momento de decir cómo lo hacemos. Nos queda un minuto. Y ahí fue donde nos equivocamos. Y ahí nos equivocamos. O sea, visto en retrospectiva... Metimos al petroestado, pusimos el estado dominante, monopólico, paquidérmico,
a que recibiera los flujos de caja de 26 compañías que antes iban a... Y Entonces, ahora llegaron. Y ahí el río se salió mirando de madre, hacia atrás, y no ha vuelto a entrar esas eso aguas. iba, mirando hacia atrás. Esa fue la primera encrucijada, la primera bifurcación donde como nación cometimos un error monumental en el modelo. Es decir, el Estado dueño de todo en detrimento del ciudadano. De la iniciativa personal. Y la propiedad privada, y con eso generando unos incentivos para que quienes lleguen al poder no lo suelten, porque ahí es donde está la plata. Claro, porque ahí está la perpetuación del político en el poder. Y al de tener allí esos recursos. habría un segundo hito destructivo en el año Eso 98. del 75 nos lleva después a fines de la década de los 90, que en el interín tratamos de reactivar aquello, hicimos la famosa apertura de volver a traer el capital privado para que en conjunto con la empresa estatal, que ya estaba haciendo agua, pudiéramos darle una nueva oportunidad. Y entonces... Que fue la famosa apertura del apertura. 97. En diciembre del 98 nos equivocamos y trajimos a un ser que se decía providencial, que tenía la solución a todo y que se volvió loco, cambió la constitución, cerró la posibilidad de que los venezolanos pudiéramos trabajar esa actividad, y como yo digo, Ni esa ni ninguna. le puso un candado, se tragó la llave, y en el año 2003 o 2013 se fue a la otra dimensión y quedamos con una empresa arruinada, destruida, donde ya no ni siquiera puede producir los combustibles que necesita la economía nacional. Y mucho más que una empresa, una nación. Sí. Una nación, porque fue un modelo que destruyó absolutamente todo, las bases mismas de la República. Tenemos que ir a una pausa, Abdel, pero antes de irnos, contéstame, por favor, una pregunta rápida. Hoy muchos dicen, se acabó la vida del petróleo, aparecen energías alternativas que son mucho más amigables con el ambiente. Ya no fregamos, ya no hay Venezuela petrolera. En tu opinión, ¿hay o no una ventana de oportunidad? ¿De cuánto tiempo? ¿Cuántas generaciones? No, por supuesto que sí, María Corina. Nosotros estamos hablando de, primero, el negocio petrolero está cambiando mundialmente. Si tú ves la tendencia de las grandes compañías mundiales, y mi experiencia en el Medio Oriente lo dice, o sea, ellos se están transformando de un negocio petrolero a un negocio energético. Y Venezuela tiene que apalancarse en ese concepto. Y yo diría que en materia de petróleo como tal, podemos tener todavía unos 30 a 40 años de futuro, y si no aprovechamos ese tiempo, pues definitivamente vamos a tener que hacer un récipe culinario para comernos el petróleo de la faja, por ejemplo. O sea, sería decirle a las futuras generaciones que tenemos el récord de haber tenido las reservas récord y que dejamos que se hicieran inservibles bajo tierra, habiéndolas podido transformar en desarrollo, crecimiento y riqueza. Eso es hasta un contrasentido que el gobierno socialista ha exagerado en decirlo. Colombia tiene 20 veces menos reservas petroleras y gasíferas que Venezuela. Más que Venezuela. 1.500 pueblos y ciudades le llega el gas por tubería. Sobre eso vamos a hablar. Imagínese que usted vive allá en Guadualito, o usted vive en Punta de Mata. En Punta de Mata, muy Mata. importante. Usted vive en La Guajira, usted vive en Camagüán, y a usted le llega el gas por tubería a su casa, más nunca tiene que carretear una bombona. Pero te voy a poner un contrasentido dramático. Pero vamos a hacerlo al regreso, Ok. porque me están haciendo señas, y al regreso vamos a hablar sobre eso. ¿Cómo vamos a arreglar no solo el petróleo, la energía y la vida en Venezuela? Ya regresamos contigo, Evanán Romero y Abdel Avitravi. Pluralidad, libertad y respeto. Estás escuchando Contigo, solo por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Las lesiones ocurren todos los días y en GlobalTherap te garantizamos tu pronta recuperación con tratamientos de rehabilitación personalizados de electroterapia, ultrasonido, láser, tracción lumbar y cervical, drenaje linfático y rehabilitación cardíaca. No te confundas, estamos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso, nivel empresarial 2, teléfono 0212-461-9370. GlobalTherap y despídete del dolor. ¿Te imaginas unos deliciosos y súper cremosos helados libres de azúcar, libres de lácteos, libres de huevos,
libres de gluten, libres de culpas, te lo tengo. Heladería Vegan Fruit lo hizo posible y aptos para todo tipo de personas. Los heladitos Vegan Fruit los encuentras en los mejores supermercados y tiendas de delicateces. Síguelos en las redes, @heladería Vegan Fruit, amor vegano y cremoso. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Les estamos presentando Contigo, porque nos preocupan las mismas cosas. RCR 750 AM. Aquí estamos, amigos, de regreso contigo, Evanán Robero, Abdel Abitravi, talento venezolano de generaciones de años, conociendo la industria energética. Hoy, como tantos miles de venezolanos en nuestra diáspora, trabajando y generando riqueza y aprovechando su conocimiento en tantas partes del mundo, pero ávidos por regresar a reconstruir todo nuestro país. Abdel, tú decías, tenemos 30, 40 años por delante. Sí. Ahora, la magnitud de la transformación que tenemos que hacer, jamás la vamos a hacer con este régimen. Una vez que este régimen salga y iniciemos un proceso, como decíamos, de dejar atrás corrupción, crimen, populismo, socialismo, ¿cómo concibes tú que se replantea ese sistema? ¿Cómo ves tú las señales fundamentales que hay que enviar a los mercados para que esas inversiones gigantescas vengan a Venezuela y no se vayan para Colombia o para México o para el propio Estados Unidos, donde se ha abierto con el Shell Oil una opción enorme de generación? Sí, primero, María Corina, aquí tenemos que pasar por una transformación profunda. O sea, aquí tiene que, como dijiste tú al principio, una ruptura del modelo tradicional de un negocio petrolero negro a una compañía multinegocio. O sea, nosotros tenemos que plantearnos un desarrollo integral de diferentes sectores, apalancados del sector hidrocarburo. Primero tenemos que desarrollar a su máxima plenitud el sector de petróleo negro, y el doctor Evanán tiene un modelo claro de cómo hacerlo, comenzando por una cadena de hidrocarburos más necesarios que otros. Segundo, tenemos que desarrollar la industria del gas, que todavía no está desarrollada en Venezuela. Tenemos que desarrollar la industria petroquímica. Tenemos que desarrollar la industria de tecnología que vayan a apalancar todo el desarrollo de la industria petrolera. Ese modelo no es nuevo, eso lo está implementando. Claro, pero tenemos que desarrollar todo eso, también lo decían, digamos, los socialistas que llegaron con Chávez al poder. Ahora, ¿quién lo hace? ¿Cuál es el rol del Estado? ¿Cuál es el rol de los ciudadanos? Bueno, primero tenemos que entender de que nosotros tenemos que buscar esa transformación de que el Estado deje de ser un Estado controlador para ser un Estado facilitador. O sea, en mi condición de ingeniero trabajando en el exterior por más de 15 años, yo no quiero volver a Venezuela a ser un empleado. Yo quiero ser un empleador, yo quiero ser una persona que se me facilite la posibilidad de crear mi propio negocio, y yo desde esa plataforma ayudar a otros y emplear a venezolanos para darle la misma oportunidad. Yo estoy claramente convencido de que hay un gran número de personas que están en el exterior que ha acumulado un sinfín de capacidad y experiencia que puede traer acá a Venezuela, y en un momento muy corto podemos nosotros montar a Venezuela en la cresta de la ola, al igual que está Saudi Aramco. Hay gente que dice, bueno, etcétera, es que hay que recuperar PDVSA. ¿Es recuperable PDVSA? No, PDVSA es definitivamente irrecuperable. O sea, esa compañía ahorita está devastada. Y como dice el doctor Evanán, son 20 años de tsunami continuo. PDVSA, lamentablemente, de ser una de las mejores del mundo en los años 90, hasta antes de llegar Chávez al poder, estábamos compitiendo con Arabia Saudita, con Saudi Aramco 1, 2 en todo, en costo por barril, en producción, eficiencia, etcétera. Ahora estamos por debajo bueno, yo creo que estamos en la cola de lo más eficiente. Entonces, recuperar PDVSA es inviable. Aquí lo que se plantea es un modelo de transformación profunda donde volvamos a el modelo que estaba antes del 75, donde el sector privado se encargaba del desarrollo pleno de nuestra petrolera. ¿Hay capital privado en el mundo que, después de lo que le han hecho en Venezuela, expropiar, perseguir, maltratar, robar, estén dispuestos a venir a invertir?
capital privado venezolano y del mundo entero, de las grandes transnacionales y de lo que pueden ser pequeñas empresas de servicios. Está allí. ¿Y qué tiene que pasar en tu opinión, Evanán? Porque tú hablas con CEOs, con chairmans de las empresas petroleras más grandes del mundo, transnacionales, algunas aquí, otras las sacaron, otras nunca han llegado, nunca han venido. ¿Estarían dispuestos a venir a Venezuela? ¿Y qué tiene que ocurrir para que lo hagan esos capitales? Yo pienso que sí es recuperable, pero ¿Es recuperable? O sea, ¿es posible lograr la inversión? Sí, recuperar el la interés actividad, y la atracción hacia Venezuela, a pesar de que se han desarrollado otras provincias, empezando por los propios Estados Unidos. Pero antes de entrar en eso, si me permite, ¿cuál fue el error más grande que cometimos nosotros? Empoderar al gobierno, no voy a decir el Estado, el Estado somos todos, el gobierno en el 75 y darle el monopolio absoluto y completo de lo que había que desarrollar. Y de ese es el mal que nos hemos muerto, porque después Chávez lo repotenció más y lo volvió extremadamente corrupto, que no era corrupto cuando se creó. Pero el hecho mismo. No, y además lo que tú dices, el gobierno se queda con el lomito y deja el pellejo. Es que es así, en todas esas sociedades en que el Estado o el gobierno es el que monopoliza eso, no ha podido avanzar en el desarrollo. Son los ciudadanos la clave, los propios venezolanos, los que pueden hacer. Un país de propietarios. Y de emprendedores. Ok, pero vayamos adelante. Y eso es lo que necesitamos. Pero cuando el mundo exterior vea que nosotros dimos ese paso, salido de esta pesadilla, que dejamos atrás ese paradigma y le dimos a los venezolanos la reconstrucción, y no que reivindicamos y reactivamos un muerto metastasiado que no va a poder hacerlo. Entonces los de afuera van a ver que Venezuela está en el rumbo correcto, y entonces ellos van a venir no inmediato, no es como decía Jordani que le vas a tener que quitar a sombrerazo, eso es mentira, van a ir gradualmente y tú los vas a incorporar y van a querer ahí venir a trabajar a ti, que emprendedor, a darte lo que hace falta, y ellos te van a dar el resto. Claro, pero tú ahí tienes que generar confianza, y la confianza tampoco es de un día para otro. No, por eso, y eso es lo que va a generar confianza, cuando los propios venezolanos son parte de ese proceso. Pero si yo reconstruyo, es como agarrar un cerdo y ponerle lápiz labial para que me haga ese proceso, una nueva PDVSA, nadie me lo va a creer. Ahora, ya habría que trabajar en el área, por lo menos en 3 áreas, en lo legal, en lo financiero, en lo operativo. Hay una serie de tareas rápidamente, complejas. Pero a lo grueso, o sea, en lo legal. Empoderar a los venezolanos dirigidos como la prueba de los profesionales que conocen el negocio, que es un negocio complejo, traer a aquellos que huyeron y que los hicieron ir a la diáspora petrolera, que son el elemento que le va a dar confianza al emprendedor, dueño de empresas y venezolano, para confiar en él, que sabe del negocio y le repotencia a los otros. Ahora, ayer tú me estás hablando del marco jurídico. Se ha estado discutiendo mucho sobre una reforma a la ley de hidrocarburos. Sí, claro. Yo sé que ahí tú tienes algunas preocupaciones. Eso no va a resolver absolutamente nada. Eso es más de lo mismo. Sí. ¿Dónde se resuelve entonces? Esa es la ley que se está discutiendo ahorita en la Asamblea Nacional. ¿Por qué es más de lo mismo? Porque sigue el Estado paquidérmico, monopolizador, absorbedor detrás de todo eso, y eso es precisamente lo que tenemos que resolver, sacarlo completamente de la economía del petróleo. Pero no es solamente de la actividad petrolera, de toda la economía. Pero aquí estamos hablando, si la quieres reactivar, sácalo, déjalo en su sitial, que es para obtener los recursos que tienes que pagar, las regalías, los impuestos, y darle seguridad, repotenciar la infraestructura, hospitales, educación, pero sácalo de la actividad económica. Si los venezolanos de este año de 2019 o 20, cuando venga el cambio, no tomamos esa decisión, estamos absolutamente condenados a no volver a sacarle provecho a Hay algunos aspectos específicos que hemos estado discutiendo entre nosotros, de cómo hacer, por ejemplo, con la deuda, la deuda enorme que tiene la República y que tiene PDVSA, deuda comercial, deuda con los trabajadores, los trabajadores de PDVSA que los votaron y además les robaron todas sus prestaciones. Todo esto hay que buscar mecanismos en los cuales se haya justicia. ¿Qué esquemas, Abdel, han ustedes discutido o que proponen de lo que podría hacerse porque hay gente que te dice, pero es que esa plata no la hay, el país está muriendo de hambre? ¿Qué esquemas novedosos ustedes han
o se les ocurre que podríamos proponer? Los esquemas estos que hemos discutido de conversión de deuda en capital, en financiamiento, la conversión, yo tengo estas deudas gigantescas que dejó el chavismo, las deudas comerciales, las deudas laborales, tú las puedes documentar, certificar y convertirlas. O sea, tú le dices al trabajador de PDVSA, mira, usted que le robaron sus prestaciones de 30 años, esa deuda se va a titularizar y se va a reinvertir en la industria y va a producir. Y usted puede hacerlo como un cambio de deuda por activo, un debt for equity, o sea, una especie de swap, con lo cual te dice ahora, tú eres accionista de determinados proyectos petroleros y eso lo podrías vender. Y podrías tener eventualmente... Tú buscas esos mecanismos, atraes el know-how que está distribuido en el mundo, enseñando a otros a cómo producir petróleo, caso de Abdel y de otros miles y miles, ya tienes un elemento fundamental que es la tecnología. Esta no es una actividad cualquiera. Y luego te faltan los recursos financieros. Está ese mecanismo de conversión de deuda en capital y luego tienes que darle capital de trabajo. Y el apalancarte con la misma sustancia que se vende inmediatamente al tenerlo en los puertos de embarque. Y hay empresas que se dedican a darte el capital de trabajo para que con eso... María Corina, mira, tú le dices a cualquiera que está en la diáspora, en cualquier sector, no solamente en el sector petróleo, mira, tú vas a llegar a Venezuela como inversionista, tú vas a generar tu propio destino, tú vas a ser constructor de una nueva Venezuela bajo estos esquemas. Yo te aseguro que aquí vamos a tener un retorno impresionante de venezolanos emprendedores, los cuales en cualquier sector, en el sector turista, en el sector infraestructura, médico, educación, etcétera. En mi caso particular, en el Medio Oriente e inclusive Australia, nosotros tenemos una red de amigos profesionales en el sector energético y estamos plenamente convencidos de que si aquí se da la oportunidad, así como lo escribió el doctor Ebanán, de retornar bajo un concepto innovador, emprendedor, aquí tendríamos inmediatamente cientos de miles de venezolanos a la vuelta de la esquina con el conocimiento, algo de recursos apalancados por el Estado y siendo promotores de acciones que generen empleo, confianza, y eso le va a dar un mensaje claro al resto del mundo. Y además las nuevas tecnologías permiten que sean desde enormes proyectos hasta, como hemos comentado, iniciativas pequeñas. Por ejemplo, la gasificación de Venezuela. ¿Te imaginas cuántos miles de empleos genera colocar tuberías en cuanta ciudad y en cuanta pueblo? Y eso se hace con inversión y con trabajo y mano de obra venezolana. Y como esas, tantas otras aguas abajo, Ebanán. Sí, bueno, tenemos nuestros vecinos que hace 25 años lo iniciaron, el plan de gasificación en Colombia, y tienen 1.500 ciudades y pueblos hechos por el sector privado. Desde los ductos hasta las distribuciones, las redes que llegan al hogar y llegan a los comercios. Y nosotros obviamente que lo único que nos hemos hecho es llevárselo a que mejore y ayude al ciudadano. Antes que se nos acabe el programa, no quiero irnos sin hablar, aunque sea un par de minutos, sobre el gas y las oportunidades de gas, algo que tú conoces también. Vemos como Trinidad se ha destacado en este sector y todos los grandes proyectos gasíferos en Venezuela han ido muriendo uno tras otro, el Cristóbal Colón en adelante. Hay allí un gran potencial para el país. Es un potencial gigantesco en términos de los recursos que se tienen, pero que todavía Venezuela no ha exportado una primera molécula de gas. Lo estamos quemando. Se está tirando a la atmósfera. Contaminando. Está creando esa huella de carbono. Porque tú decías lo que pasa en el Furrial. ¿Qué es lo que pasa en el Furrial? Bueno, uno va al norte de Monagas, toda esa cadena de yacimientos gigantes que el socialismo destruyó en miles de millones de barriles y que está arrojando todavía hoy día miles de millones de pies cúbicos a la atmósfera, que está siendo registrado para una deuda que vamos a tener con el globo de contaminación. Es el punto de contaminación más grande del planeta. Allí todos los días, imagínense usted un pobre venezolano que se para a las 4 de la mañana a hacer una fila para llenar una bombonita, o que le den una bombonita, el llamado gas del pueblo, y que ve ese escape de 2.000 millones de pies cúbicos, para decirle al pueblo qué significa 2.000 millones de pies cúbicos. Eso es el doble de lo que usa Colombia todos los días, con 50 millones de habitantes, para darle gas natural a 1.500 ciudades, comercios, eso es lo que se está quemando hoy. Y nosotros lo estamos arrojando a la atmósfera, lo estamos botando. Abdel, se nos acaba el tiempo. Un mensaje a los venezolanos que estamos aquí,
de ustedes, los venezolanos que están alrededor del mundo, formándose, preparándose y además ávidos de reencontrarnos. Ese talento que está allí, ¿cómo lo ves regresando, reencontrándonos en este proceso de transformación, de ruptura histórica para el país, más allá de la industria petrolera? Bueno, yo le diría que en estos momentos turbulentos de decisiones, que realmente seamos sabios, que realmente pongamos la pasión y las emociones a un lado y seamos más pragmáticos y decidamos con criterio propio y tomemos el control del destino del país. Ya basta de dejarle a mediocres o al socialismo que siga controlando el destino del país y tomemos nosotros los ciudadanos el destino del país. Yo veo con mucho optimismo el hecho de que aquí están las oportunidades. Cuando tú sales del país, María Corina, primero estás en suelos que no son tuyos y tú jamás te vas a ver como tal en cualquier país del mundo. Venezuela, cuando tú entras y te vas de un avión o llegas y hueles, sientes en la tierra, eso es algo indescriptible, ¿no? Sí. Y yo sé que millones de venezolanos están deseosos por regresar al país. Y esa familia se va a reencontrar y vamos a hacer un país grande. Pero tengo una Venezuela que tiene que haber aprendido de estos errores históricos. Ese venezolano, yo lo he oído porque he trabajado con ellos todos estos años, te dice, yo no regreso a reportarle a un político de nuevo en una empresa estatal. Claro que no. Si tú me haces mucho menos un corrupto. Y mucho menos un corrupto. No quieren del color que se vista. Y la meritocracia, pero es que por delante. Ese nuevo directivo lo voy a nombrar yo porque yo soy honesto. Sí, no quiero que ningún político me siga diciendo cómo aplicar mis conocimientos y generar riqueza. No quieren saber nada del Estado monopolizador, el Estado perverso. Que te impone las decisiones y que te arrebata tu libertad. Pues que precisamente ese ha sido el gran aprendizaje. Y si algo yo les digo a ustedes dos, que a mí me emociona enormemente al ir a distintas partes y recorrer nuestro país, que está en una Venezuela liberal. Aquí ya más nadie quiere saber de socialismo. Tú dices socialismo, eso como estuvieras diciendo mala palabra. La gente lo que quiere es un país de emprendimiento, un país de oportunidad, de excelencia, donde se valore y se estimule el mérito y donde puedan haber inversiones de todos los tamaños para generar riqueza de verdad. Venezuela se perdería de vista. Se perdería. Así va a ser. Seríamos la Dubái de Sudamérica. En 5 años la ponemos de primera en la vanguardia de América Latina. Ya ustedes van a ver con estas ideas tanto para el sector energético como para toda nuestra nación. Miren, me siento orgullosa de estos embajadores que tenemos alrededor del mundo, Abdel y Evanán, personas que no solamente tienen profundos conocimientos, se mantienen actualizados, pero además integridad. El Estado en el sector es mandinga, hay que hacerle el exorcismo. Eso lo he escuchado por ahí, algo de eso hay. Pues amigos, vamos a una brevísima pausa y al regreso nuestra última parte aquí contigo. Gracias a ustedes. Gracias, un placer. Usted escucha Contigo, solo por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. En CAE Export no hay límites ni obstáculos a la hora de enviar tu carga, sea marítima o aérea. Puedes enviar desde palillos hasta contenedores de cualquier capacidad. Recuerda que CAE Export son especialistas en envío de cargas, consolidación, reempaque y te ofrece casilleros gratis en USA. Infórmate en USA por el 1305-514-2500. En Panamá por el 507-395-1134. En Venezuela por el 0241-775-5575. CAE Export, déjalo todo en nuestras manos. Quiero invitarte al restaurante Tavo La Calda La Lagunita, simplemente porque la vas a pasar muy bien. Los platos de su chef conjugan a la perfección el Mediterráneo con el Caribe, las porciones generosas y el ambiente es cálido y familiar. Comprueba que bien vale la pena en Instagram, @Tavo La Calda La Lagunita, la experiencia gastronómica que siempre querrás repetir. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan, solo por RCR 750 AM.
Aquí estamos, amigos, de regreso contigo. Solo un minuto para despedirnos en un programa sumamente especial. Yo me siento orgullosísima de ver cómo venezolanos de talento, de trabajo, de experiencia se destacan en el mundo entero. Son contratados como trabajadores, como asesores, como clientes y proveedores de servicios de las empresas más grandes y competentes del mundo, pero están allí soñando y trabajando en cómo vamos a reconstruir una Venezuela próspera, en el cual el Estado no controle, no sea el dueño, sino estimule y empodere a un ciudadano que es el propietario, un país de emprendimiento, un país de libertad. Y esa Venezuela que nos va a permitir aprovechar esa ventana de oportunidad pequeña, como tú decías, Abdel, de la industria petrolera mundial, porque han salido sustitutos energéticos y hay que correr, porque tenemos esos recursos que hay que aprovechar, pero tenemos talento y sabemos lo que hay que hacer, como hemos discutido hoy. No me quiero despedir sin informarles que hace unos minutos en la Plaza Alfredo Sadel, el presidente encargado, Juan Guaidó, pidió una moción de urgencia en esta sesión extraordinaria de la Asamblea Nacional, y se aprobó en segunda discusión la incorporación de Venezuela al Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, el TIAR, algo que la sociedad venezolana ha estado demandando desde hace ya más de 8 semanas. Es un paso correcto, es una señal importante, pero no es suficiente. Y eso es importante que lo tengamos claro y que como ciudadanos hagamos nuestro trabajo y cumplamos nuestro deber y nuestro derecho de alertar cuando hay acciones que debilitan una ruta y un compromiso asumido en enero de este año. Porque frente a un Estado criminal queda claro que la única forma de desalojarlo del poder es presentándole una fuerza superior, una fuerza liberadora superior a la fuerza criminal que los mantiene cohesionados y aferrados al poder. Y esa fuerza superior debe provenir de una gran coalición libertadora en la cual participen nuestros aliados más cercanos, más genuinos y los principalmente afectados, los países vecinos y aquellos venezolanos que estamos claros que solo con la ruta del coraje sacaremos este régimen del poder. Por lo tanto, otras acciones que debilitan esta amenaza creíble son tremendamente perjudiciales y no son compatibles. Sentarse a dialogar en condiciones de debilidad, con opacidad, con este régimen criminal, lejos de contribuir a generar más fuerza, a generar más presión, se convierte en una válvula de escape que reduce esta presión y que hace que el régimen se ponga mucho más agresivo y represivo. Por eso esta decisión de hoy de la Asamblea Nacional la saludamos, es positiva, pero aislada no sirve. Tiene que ser parte de una estrategia de múltiples otros instrumentos en distintos planos, en lo jurídico, en lo económico, en lo policial, en lo diplomático, en lo ciudadano y desde luego en lo militar, que van a hacer que el régimen entienda que el tiempo se les acabó. Por eso hoy los venezolanos saludamos en la mayoría, como así lo están manifestando por las redes sociales, esta decisión y demandamos a la Asamblea Nacional no desviarse de la ruta del coraje y descartar de una vez por todas las prácticas que debilitan y socavan nuestro propósito, como es el llamado diálogo o negociación de Barbados, que debe terminar de una vez por todas y avanzar por ese camino que es el único que nos va a llevar a la liberación del país, a la reconstrucción y el reencuentro de los venezolanos y a tener una Venezuela próspera, libre, justa, segura y sin socialismo. 15 segundos para despedirme. Seguro, Banán. Te agradezco que me hayas dado esta oportunidad de montarme en esa cápsula del tiempo y regresar al año 59 cuando adopté esta actividad, que ya son más de 60 años, poderle decir a los venezolanos en ese recorrido que hemos hecho hoy en pocos minutos, de más de 60 años, qué nos pasó, qué hicimos bien y dónde nos equivocamos, de forma que los venezolanos no lo volvamos la lección y no se vuelvan a cometer nunca más. Y si hay algo que debo decir, empoderamos un monstruo que fue el Estado en el año 75 y él al final nos destruyó
y nos quiere quitar la posibilidad de resurgir si otras corrientes equivocadas vuelven a reinstablar el Estado. Y si tú me permites, en esa misma cápsula del tiempo, ir hacia adelante 5 años, imagínense lo que sería esa Venezuela. Claro. En 5 años, una Venezuela donde usted llega a su casa y usted tiene gas todo el tiempo, en cualquier rincón, donde la luz no se va y donde llega agua pura, pero sobre todo una Venezuela donde hay respeto, donde hay justicia, donde hay excelencia, donde hay mérito y donde hay un Estado fuerte pero pequeño y un ciudadano grande. Es el modelo. Esa es la visión y esa es la que vamos a construir. Gracias, Evanán. Qué placer de tenerlos aquí. Un placer. Bueno, Dios los bendiga, amigos. Y como siempre me despido, hasta el próximo martes aquí contigo. RCR presentó Contigo, donde la pluralidad de pensamiento confluye. Solo por RCR 750 AM.